¿Qué tal si te digo que el universo depende de ti? Imagina que cada pensamiento, cada emoción que tienes, moldea tu realidad de una manera que apenas empezamos a comprender. Durante siglos, la concepción de la realidad que hemos tenido ha estado marcada por las leyes de Newton, un universo de separación, donde tú, como individuo, te mueves en un mundo físico gobernado por reglas inmutables, como la gravedad o la termodinámica. Este universo parecía ser independiente de ti, indiferente a tus emociones, tus deseos. Pero, ¿y si te dijera que esa concepción de la realidad está siendo cuestionada? La llegada de la física cuántica lo ha cambiado todo. Esta ciencia nos muestra un mundo que desafía la lógica clásica y nos acerca a una comprensión mucho más profunda y misteriosa del universo. Lo curioso es que, aunque todo esto pueda parecer revolucionario en el ámbito científico, no es nada nuevo en el mundo espiritual. De hecho, Hermes Trismegisto, hace miles de años, enseñó algo muy similar. Como es arriba, es abajo. Como es abajo, es arriba. Una sabiduría que ha permanecido oculta, pero que ahora empieza a resonar con las nuevas teorías de la física cuántica. Según esta antigua enseñanza, el mundo no es más que un espejo, un holograma que actúa como una matriz de luz, reflejando la conciencia proyectada sobre él. En otras palabras, lo que crees en tu interior, lo ves reflejado en tu exterior. Lo fascinante de todo esto es que la física cuántica está llegando a conclusiones similares. La realidad podría no ser tan independiente como pensábamos. Podría estar siendo moldeada, de hecho, por el observador, tú. Este concepto es tan profundo como transformador, porque si el universo responde a tu conciencia, significa que de alguna manera tienes un poder inmenso sobre tu propia realidad. En la física cuántica se explora la idea del multiverso, de líneas de tiempo infinitas, y Neville Goddard, en su libro Thinking Fourth Dimensionally, postuló que la cuarta dimensión, esa desde la que se proyecta nuestra realidad tridimensional, contiene todas las posibilidades de tu vida, todas esas infinitas versiones de ti mismo. Pero entonces surge una pregunta inevitable. ¿Qué determina cuál de esas posibilidades estás experimentando ahora? Aquí es donde la física cuántica y la espiritualidad se entrelazan. Joe Dispenza, un experto en este campo, sugiere que existe un campo infinito de posibilidades que contiene todos los resultados que podrías experimentar. Este campo cuántico es lo que Hermes Trismegisto describía como el todo. Un vasto océano de potencial, donde cada elección que haces, cada pensamiento que tienes, da forma a tu experiencia en este mundo. Lo que es aún más fascinante es que el tiempo, tal como lo percibimos, no es más que una herramienta en esta realidad tridimensional. En dimensiones superiores, el tiempo no existe de la misma manera. Todo lo que podría ser ya es un hecho. Pero aquí, en esta vida, en esta línea de tiempo en particular, tu experiencia se desarrolla lentamente, como si estuvieras caminando a través de un libro ya escrito, pero que puedes modificar página a página con tus decisiones. Entonces, ¿qué es lo que realmente está determinando tu línea de tiempo particular entre todas las posibilidades? Lo que determina tu experiencia es tu estado de ser, tus pensamientos, tus sentimientos, lo que crees ser. El universo es como un espejo. Si no sonríes al espejo, no verás una cara sonriente. El espejo no tiene voluntad propia, no elige qué mostrarte, simplemente refleja lo que tú le proyectas. El campo cuántico, o como muchos lo llamamos, Dios, no interfiere con tu libertad de elección. No sería divertido para el universo si no pudieras decidir quién quieres ser. De hecho, el universo, o el todo, está deseando que elijas. Quiere que experimentes algo único, algo que nadie más pueda vivir por ti. Porque en última instancia, el todo quiere conocerse a través de ti. Tienes la libertad de elegir en cualquier momento. Ahora mismo, puedes decidir sonreír ante ese espejo infinito. Puede que el reflejo tarde en llegar, porque en este mundo tridimensional las cosas llevan tiempo. Pero lo que proyectas al espejo, tarde o temprano, debe reflejarse. Es inevitable. La física cuántica sugiere que el cambio en tu realidad empieza en tu interior, no en el exterior. Si te sientes atrapado como si no hubiera escapatoria,
el universo reflejará exactamente eso, una vida atrapada. Sin embargo, si proyectas libertad, si te ves como una persona libre, el espejo, el campo cuántico, lo reflejará tarde o temprano. Recuerdo cuando me sentía así, atrapado en mi vida. Lo único que quería era libertad. Sentía que mi trabajo no me llevaba a ninguna parte y que no había escape. Fue entonces cuando descubrí las enseñanzas de Neville Goddard y de repente todo cambió. No porque mi entorno cambiara mágicamente, sino porque mi conciencia lo hizo. Antes de este cambio, vivía en un condominio con un gimnasio gratuito, pero ni siquiera lo usaba. No era porque no me gustara el gimnasio, sino porque me sentía atrapado en mi mente. Veía el mundo a través de la conciencia de una persona atrapada. Todo lo que me rodeaba, incluso las cosas buenas, parecían inalcanzables. Pero cuando comencé a proyectar en el espejo la conciencia de libertad, algo asombroso sucedió. De repente, empecé a notar todas las oportunidades que siempre habían estado ahí, esperando ser vistas. Como si un velo hubiera sido levantado, todo comenzó a encajar. Esto me recuerda a una historia clásica de Acres of Diamonds, donde un hombre vendió su granja porque estaba descontento, sin darse cuenta de que estaba sentado sobre una mina de diamantes. A veces todo lo que necesitamos está justo frente a nosotros, pero no lo vemos porque nuestra conciencia está enfocada en la falta, en lo que no tenemos. Si te sientes atrapado, si crees que tu vida no está avanzando, te pregunto, ¿qué estás proyectando en el espejo? ¿Qué creencias tienes sobre ti mismo y sobre tu vida? Porque el espejo, el universo, simplemente te devolverá exactamente lo que tú le muestras. El poder de cambiar tu realidad siempre ha estado dentro de ti. Tú eres el capitán de tu barco, el dueño de tu destino. Y lo he experimentado de primera mano. Cuando comencé a proyectar una conciencia de abundancia, de facilidad, el universo respondió. Y lo mismo puede sucederte a ti. El todo, el universo, Dios, como quieras llamarlo, no te está imponiendo una vida de sufrimiento o de limitaciones. Tú tienes el poder de elegir quién quieres ser y el universo te lo reflejará de vuelta. Así que, la próxima vez que mires el mundo exterior y sientas que las cosas no están yendo como te gustaría, primero mira dentro de ti. Pregúntate, ¿quién estoy siendo? ¿Qué estoy proyectando? Porque el espejo siempre te mostrará lo que eres, no lo que deseas. Si persistes en tu visión de quién quieres ser, si mantienes esa imagen en tu mente y vives como si ya fuera un hecho, el universo no tendrá otra opción que reflejarlo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje resonó contigo, te invito a darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y compartirlo con otros para que ellos también puedan beneficiarse de este conocimiento. Y no olvides dejar un comentario compartiendo tus pensamientos y experiencias. Recuerda, el espejo siempre está ahí, esperando a que decidas quién quieres ser. Y así llegamos al final de este viaje, pero en realidad no es más que el comienzo. El comienzo de una vida donde ya no serás una víctima de las circunstancias, sino el creador consciente de tu realidad. Porque ahora sabes que el universo responde a ti, que eres el artista de tu propio destino. Cada pensamiento que eliges, cada emoción que abrazas, se convierte en un pincel que dibuja tu futuro. No hay límites para lo que puedes lograr. No hay barreras que puedan detener a alguien que comprende que el poder reside dentro de su propia mente. Tú eres el reflejo de tu más profunda conciencia, y el universo, ese vasto e infinito espejo, está esperando que le muestres la grandeza que hay en ti. Así que hoy, te invito a soñar más grande que nunca, a caminar con la certeza de que todo lo que anhelas ya está esperando por ti. El universo entero, las estrellas, las galaxias, todo lo que existe está alineado a tu favor cuando decides quién eres en lo profundo de tu ser. Porque tú, sí, tú eres la chispa divina, el centro del todo, la manifestación viva de la creación. Haz que cada paso, cada pensamiento y cada decisión sea digno de esa grandeza que llevas dentro, porque el universo jamás te negará lo que ya te pertenece. Es tu momento, es tu vida. Ve y crea tu propia realidad.